Saludos, bienvenidos a la sección de entrevistas a personas conscientes del canal de televisión de Espacio Sutil. Yo soy Iván Rodríguez, director de Espacio Sutil, divulgador y facilitador espiritual, y hoy tenemos el gran placer y la fortuna de tener junto a nosotros a María Maisonave, a la que creo que la descripción que mejor le cuadra es la de orientadora espiritual. Como repaso breve de tu currículo, María, me gustaría resaltar que eres estudiante de espiritualidad profunda y recién incorporada a la colaboración con Espacio Sutil, como organizadora, moderadora y participante de un programa de nueva creación llamado Nuestras Voces, dedicado a la explicación de las pautas necesarias para que cualquier persona, aún no relacionada conscientemente con la espiritualidad, pueda resolver sus conflictos día a día. Bienvenida, María. Buenas, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Gracias, Iván, por invitarme. Bueno, María, nosotros estas entrevistas siempre las empezamos con una pregunta que ya es típica y que le hacemos a todas las personas que están en el camino espiritual. ¿Cómo llegaste al camino espiritual? ¿Qué fue lo que se despertó en ti para pasar del mundo a esta cosa tan opuesta que es la espiritualidad? Pues ya, vamos al lío. Empezó de pequeña, realmente. Empezó con los sueños. Porque yo hacía cosas en los sueños que no sabía qué hacía, pero eran curiosos. Yo iba a sitios, iba a otros reinos donde había otras normas y hacía cosas fascinantes. Y en esos reinos había unas reglas diferentes, pero yo las conocía. Entonces yo podía planear, podía volar y, y en una de esas tuve una experiencia un poquito más especial y fue el detonante. Y a partir de ahí, pues claro, ya fue imposible mantener una vida normal de ninguna de las maneras. En uno de esos sueños yo salí de mi cuerpo como siempre, pero esta vez vino una energía que me cogió y me llevó con ella. Entonces, digamos que hice una especie de turismo multidimensional sin yo saber en ese momento qué narices estaba haciendo. Entonces, yo os puedo contar lo que a mí me pasó, que fue lo que me marcó, claro, y a partir de ahí pues ya no había vuelta atrás, obviamente. Entonces, eh, a mí me enganchó esa energía y empecé a ascender con ella. Entonces, a mí me envolvió un amor, una sensación era una mezcla de amor, de paz, de plenitud, de alegría inmensa. Y según iba con ella, esa sensación iba aumentando exponencialmente. Entonces, yo pensaba que iba a explotar de la emoción, de aquello que me estaba ocurriendo, y solo quería marcharme con ella y que me llevara donde me tenía que llevar. No la vi, yo solo sé que la sentía. Cuando llegué a donde tenía que llegar, para mí era como una pradera verde donde solo había un árbol. Y yo aterricé en ese árbol, dando vueltas alrededor de ese árbol. Me acompañaban 6, 7 espíritus, no sé, energías como yo, que estábamos enganchadas a ese núcleo, dando vueltas, pero la historia era lo que tú sentías estando allí. Yo me había conectado a algo que no sabía qué era, que nadie me lo había explicado, pero que era estar en casa. Yo sabía que acababa de aterrizar en casa y era maravilloso. No era yo, pero era yo. Ese amor era yo, pero también estaba fuera de mí, pero lo era todo y era el amor, la completitud más grande que yo había sentido en mi vida. Ahí estuve durante un ratito hasta que me mandaron de vuelta. Eso fue, o sea, como yo no entendía por qué me llevas allí y ahora me mandas de vuelta otra vez y se supone que yo tengo que seguir con mi vida como si nada después de haber sentido eso. No tenía lógica. Lo bueno es que no me soltaron y ya está. Esa sensación me acompañó durante 1 o 2 semanas, hasta que poco a poco se fue disminuyendo. Entonces esas 2 semanas yo me imagino que andaría como un zombie por el mundo con una cara de felicidad absoluta, porque yo solo sentía amor, me sentía el ser más querido del mundo, era imposible que me pasara nada, todo era amor, hasta que se marchó. Ya cuando se marchó aterricé. Yo era pequeña, entonces yo empecé a hacer preguntas a diestro y siniestro, a ver qué
que era eso, Dios, ¿qué me había pasado? Esto no tenía sentido, ¿por qué se había ido esa sensación? Pero claro, nadie tenía ni idea de nada, nadie me sabía explicar nada. Ya de mis padres pasaba porque solo me decían, los sueños, sueños son. Y yo decía, ya, pero es que yo no me puedo haber inventado un sentimiento, yo sé que los sueños, sueños son, pero es que esto no existe aquí. Y yo no puedo ser capaz de inventarme un sentimiento así como así. Entonces preguntaba a mis compañeros y al final decía, bueno, ¿cómo os va a pasar? Porque estoy aquí, yo no soy una rara zumbada, os va a pasar, cuando os pase, lo comentamos, a ver si alguien sabe algo. Pero, macho, no, ni aquí no Claro. pasaba nada a nadie. Y yo estaba con el rum rum de que aquí había algo de lo que yo no me estaba enterando, pero nadie sabía nada, se estaba cociendo una tostada y yo no sabía de dónde venía. Y dije, pues nada, al final me tendría que acostumbrar. Luego al poco tiempo, ya para fastidiar más, empecé a ver, pues a la gente le salía ahí como un halo blanco, algunas personas, también en las cosas que había alrededor. Yo en cuanto me relajaba, yo en clase empezaba a verlo y claro, yo pues volvía a lo mismo. Digo, anda, oye, ¿estás viendo eso como mola? Mira, 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 tal, no sé qué. Y entonces me decían, ¿qué dices? Y yo, nadie, o sea, nadie está viendo tan... Y digo, bueno, pues nada, otra vez. Nadie veía nada. Pero yo, era como, yo me lo tomaba como otra cosa de que aquí está pasando algo, Claro, no nos lo están explicando, pero aquí pasan cosas raras, porque es que ya lo claro. veo, hay cosas que siento, entonces de alguna manera eh, tenía como esos recordatorios de no, Es que no volver. la respuesta que te da el mundo cuando eres pequeño y le planteas esas cosas, que tienes esas experiencias y tienes esas visiones, es inhibirlo. O sea, no te preocupes, esos son tonterías, esos son imaginaciones tuyas. Entonces, lo que es algo natural, pues lo acabas cerrando, ¿eh? Porque el mundo no lo acepta, ¿eh? Claro, yo esperaba que a alguien le pasara lo mismo, pero veía que no. Pues lo que tú dices, pues al final lo vas dejando. Lo que pasa es que, claro, como yo lo veía, y a veces veía otras cosas, a veces veía unos puntitos por ahí, otras veces veía que había como interferencias, entonces yo quería saber, pero claro, nadie estaba en la misma onda que yo, ni me entendía nada, pues dije, lo voy dejando, pero con la Claro, mosca, con la mosca. claro. Entonces vas creciendo, eh, ya hice la comunión, luego cuando ya tuve edad para salir a la calle, sola, como mis padres no iban a misa, no iban, pues ya dije, voy a ver si yendo a misa, aquí hay algunas explicaciones y alguien me cuenta algo. Entonces empecé a ir a misa durante un tiempo, pero primero me aburría como un hongo y segundo, ya entré en un colapso que ya se me hizo más bola todavía. Yo tenía mil preguntas, pero aquello no me sonaba chino. Ahí me Claro. hablaban de un señor que era Dios, que estaban esperando a juzgarnos y yo decía, primero, ¿cómo sabes que es un señor? Porque yo estaba como un árbol. Entonces, si me hablas de un cambiaformas, pues todavía tienes mi atención. Pero todo el mundo está convencido que es un señor y estáis sentado, que te manda aquí y en cuanto te mueres te va a juzgar. Y yo decía, es imposible. O sea, ese amor que yo he sentido, de ninguna manera te va a juzgar. Es que sí, es Claro. que en mi cabeza no. Había cosas que me rechinaban tanto y estaban todos tan convencidos que dije, mira, hay cosas que sí, hay unos mensajes muy bonitos. Yo decía, este Jesus Christ, ¿será un enviado? ¿No será un enviado? Yo no, tenía unos pollos que yo no entendía nada, pero La verdad por es ahí, que si una niña que tiene esas experiencias de proyecciones astrales sin saber lo que son, que tiene claro, precisamente ese sentimiento, la verdad es que en la iglesia tradicional, tal como la conocemos, no iba a obtener ninguna respuesta, salvo que alguien le explicase que lo importante era el mensaje de Jesús. Y entonces ahí quizás podrías enganchar con algo del amor que sentiste en esas experiencias, pero tal como pero no. está configurada o tal como estaba configurada, bueno, yo creo que sí, igual configurada de una forma que no puede dar respuestas a la persona que ha conectado de alguna manera con un primer despertar, como lo hiciste tú de pequeña, creo que la iglesia está lejos de poder darle una respuesta que le enganche a poder entender qué sintió y qué experiencias No, para nada. significaban eso. Imposible. Lo que pasa es que yo tenía tantas ganas de saber, tenía una sensación de que esto no era
lo que aquí estaba pasando algo y no nos estábamos enterando, y yo es que eso lo sabía, tenía tantas ganas de comprender que por algún lado tenía que tirar. Entonces estaba claro que ese no era el momento para nada. Pero claro, yo me he pasado toda la vida haciéndome preguntas y sospechando de todo. En mi mente nada tenía sentido. Entonces yo, claro, ya empecé a hablar con Dios a lo bestia todo el rato y yo me abstraía y venga preguntas porque no entendía nada. Yo veía a tanta gente sufrir, veía unos niños que nacían con unos dramas tremendos y yo decía, eso es imposible que lo hayas hecho tú. No me entra en la cabeza. Tú no puedes mandarnos aquí a pasar este sufrimiento, tiene que pasar algo. Aquí se está cociendo algo. Entonces decía, para mí tiene que haber reencarnación, sí o sí, y tiene que haber un karma. Claro, tú en la vida pasada tuviste que ser Satán, porque no es normal lo que te está ocurriendo ahora. Entonces yo siempre estaba fuñe que fuñe. Entonces todo me parecía raro. Luego iba al cole y te explicaban que veníamos del mono, que yo decía, vale, pero que había un eslabón perdido al cual no hemos encontrado y cachaflús. Y yo decía, pero ¿cómo que? Y nos lo comemos con patatas y ya está. Y nos parece raro. Entonces en mi mente era así todo el rato. Y digo, pero ¿por qué unos rubios, otros morenos, otros ojos azules, otros pelirrojos? Todo nace por combustión espontánea. Nadie, o sea, que en mi mente no funcionaba así. Y luego hablábamos de los planetas y yo decía, pero si este está lleno de vida, está tan organizado, ¿qué le pasa al resto? O sea, están todos muertos, son figurativos ahí, que no. Entonces, sí, mi Preguntas de una mente, niña que no tiene respuestas y nadie se las logra dar. ¿Y claro. cómo fue la conexión ya por fin con esa información que sí dijiste? Aquí sí es. ¿Cómo fue? Bueno, fui creciendo, entonces, normal, niña normal, totalmente integrada, como mogollón de amigos. Luego empecé a conocer las energías más. O sea, seguí metida en esto porque de alguna manera se me daban avisos. Entonces, a veces saludaba a alguien que no había visto en mi vida y yo sentía unas convulsiones horribles, me preguntaba qué era eso. Yo digo, tenemos que estar acompañados, nos avisan de cosas porque esto no tiene sentido. Digo, acabo de conocer a esta persona y se me han puesto los pelos de punta, es como si me hubieran empujado para que me alejara. Luego vino la intuición me tenía fascinada. Digo, ¿esto qué es? ¿Cómo puede ser que estoy hablando con alguien, me está contando algo y me estoy sintiendo por dentro súper incómoda y algo me está diciendo que me está metiendo una trola como una casa? Y venga ahí, o sea, y te avisa de cosas. Entonces, de alguna manera yo sentía que no estábamos solos, que estábamos muy acompañados, que me faltaba información, todo lo de las regresiones me interesaba, lo oculto me interesaba, no sabía por dónde tirar. A total, que hace un año y medio, así toda mi vida, cuestionando. Y hace un año y medio, en septiembre del 21, me acuerdo que estaba hablando con la prima Patti y me dijo que había ido de vacaciones, que había invitado a Arián a una casa que tenía en el norte y que había sido tú, y que hablando una charla de esas que te encantan a ti dar, que yo no sabía, le recomendaste hacer una lectura de registros acásicos y ella lo hizo. Entonces, cuando terminó me llamó y me dijo, no te vas a creer esto. Entonces me habló que existía gente que era capaz de hacer lecturas de registros acásicos y me contó un poco lo que era porque yo ni idea. Me hablaba de que teníamos unos guías, unos seres de luz que te acompañaban desde que nacías y yo en mi mente, ¡claro! Esos van a ser los que a mí me daban esas pistas. Por eso claro que no estamos solos. O sea, en mi mente decía por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y de otras vidas y que podías preguntar sobre tus vidas pasadas, de qué hacías aquí. Y dije, esta me va a decir a mí lo del árbol. Yo no me muero sin saber lo del árbol, alguien me tiene que dar una explicación. Entonces dije, el teléfono ya. Así que yo contacté con esta chica, me hice la lectura, me dije, o sea, hecatombe. Empezó a contarme unas cosas sin yo de haber oído hablar de esto en mi vida, que o sea, no entendía nada, pero tenía más sentido que lo que yo veía con mis ojos. Claro. Y entonces le conté lo del árbol, porque mi obsesión era que alguien me explicara qué narices era eso. Eso era Dios, eso era el cielo. Yo cuando me fuese a morir iba a ir ahí, porque yo, claro, había crecido de la manera más feliz del mundo. Yo decía, si yo me muero, ¿dónde tengo que firmar? Que yo sé que yo me voy al árbol, que estoy deseandito, que no tengo ningún problema, que tú sabes lo que bien que se siente allí, pero si esto es una chufla. Entonces digo, voy a ir allí. Y entonces ella se empezó a reír, me explicó lo que pudo, que no entendí nada en ese momento, y me dijo, solo tenías que recordar. Y entonces ahí
algo me hizo claca y dije, ¿recordar el qué? Pero, o sea, ¿dónde está la información? Total, que me frustré aún más y llamé a Patti para ya marujear sobre todo lo que me habían contado y debatir también lo de ella. Y otra vez chorrocientas preguntas salieron por mi boca y Patti me dijo, mira, yo no tengo las respuestas, pero Iván tiene un canal en YouTube que si quieres te metes porque habla de estas cosas. Y le dije, ay, yo no voy a entender nada. Esto fue un miércoles. La cosa es que el viernes, ya tranquilita en casa, cuando se acostó todo el mundo, como yo seguía y yo solo quería saber, dije, voy a ver, me metí y empecé a ver de qué iba el canal me empezaron a saltar sesiones. Macho, me zampé como 3, 4 aleatorias, Urantia, Set, de Kirion, Ranta, y ahí estaba, todas mis preguntas estaban ahí. Entonces dije, no, Ahí me tengo que estaban. centrar. Ahí está, dije, me Ahí. tengo que centrar porque ahora tiene un sentido. Y empecé por Ranta. En el momento en que empecé con Ranta, hace 1 año y medio, ya no he podido salir de allí porque, claro, una pregunta te lleva a la otra, vas hilando, vas comprendiendo y de pronto ahora sí que tenía un sentido. O sea, esto no, que hay un sentido y hay una razón para todo, no estamos vendidos, no. Y ya no puedo parar. Y ya está, y es que me Bueno, entraba solo. yo tengo que hacer una aclaración porque claro, ha surgido y es necesaria hacer esta aclaración. Y es que, evidentemente, María y yo somos familia y bueno, pues somos primos, nuestros padres son hermanos. ¿Y esto a qué responde? Pues esto responde a que, bueno, pues llegó un momento en lo que fue mi camino espiritual en el que ya decidí que yo no me iba a callar todo esto en ninguna parte. Y entonces, estuviese donde estuviese, pues yo iba a hablar de lo mío, igual que todo el mundo hablaba de lo suyo y unas personas hablaban de su vida, de sus problemas, de sus negocios, de la política, pues yo iba a hablar de lo mío, de la espiritualidad. Y entonces, bueno, pues a partir de que yo empecé a hablar de lo mío en cualquier sitio sin callarme, pues empezaron a surgir algunas personas, pues una minoría, una persona de cada 10 o de cada 20 que se interesaban. Y entonces, bueno, pues esas personas acababan de alguna forma reclamando más información. Yo creo que el caso tuyo fue parecido, aunque fíjate que tú y yo no hablamos, sino que lo tuyo fue a través de otra prima nuestra, Patricia, que te dijo, no, es que Iván tiene un canal y que habla de todo esto. Pero tú y yo no hablamos inicialmente de nada, sino que No, fuiste directamente al canal, primero a ver qué hay ahí, a ver qué es esto, exacto. y a partir de ahí fue cuando Claro, ya porque, te enganchaste claro, con los reveladores de una forma claro, sí, para totalmente. No siempre, tenía ni vamos. idea de lo que hacías. Yo, para mí, tú trabajabas en tu trabajo. Entonces, como Claro, mucho de vez en cuando decías algunas cosas, pero tampoco teníamos mucha relación. Lo que pasa es que cuando tienes un deseo muy grande de saber algo y te lo están poniendo en bandeja, y es que además te está pareciendo la mayor lógica del mundo, claro. le encuentras una explicación a todo, pues es que apaga y vámonos. Y además, ya luego entré en el canal, entré en Telegram, accedí a mucha más información de la que tú exponías ahí. Accedí a canales donde se hablaba de las ECMs, donde la gente estaba contando la misma sensación que había tenido yo. Y es que yo sabía que era verdad. Es que todo era verdad porque yo había sentido. Luego encontré a gente que había visto las mismas cosas que yo. Hablaban también de ese halo que yo no sabía qué era. Empecé a enterarme de todo. Entonces, para mí, es que era verdad, porque yo lo había sentido o lo había visto y no me estaban contando una chufla. Entonces fue tan fácil como eso. De Ya está. Y repente además, encontraste la información que realmente resonaba contigo, que hasta ese exacto. momento no lo habías encontrado. No, me sentí en el sitio adecuado. De pronto con más gente que le interesaban los mismos temas para variar. Porque normalmente yo era la loca que hacía unas preguntas que a nadie le interesaban, nadie me seguía, y era lo único lo que yo tenía la atención puesta. Porque a mí lo de aquí me parecía todo absurdo, no tenía sentido. Ya. Y entonces un montón de gente como yo que quería saber lo mismo o que le pasaban las mismas cosas y a una fuente de información donde, bueno, me encontré mucho mejor, la verdad, todo tenía mucho más sentido, yo vivía mucho mejor, tenía María, explicaciones. mira, esta siguiente pregunta es necesaria porque hila perfectamente con lo que has estado explicando.
cómo se desenvuelve una persona como tú que ya ha tenido el primer, bueno, el primer despertar lo tuviste de niña, pero cuando ya conectas con la información espiritual, ya conectas con este mundo, ya empiezas a estar con gente que habla tu mismo idioma, a partir de ahí, ¿cómo te desenvuelves en el mundo? Con la gente de siempre que no sabe ni una palabra de todo esto, ¿cómo cambia la cosa? ¿Cómo empiezas a interactuar? ¿Qué es lo Bueno, que hay ahí? superado la primera semana de no parar de llorar y de asentarme un poco y el shock, eh, guardé un poco de silencio hasta que yo me fui tranquilizando. Porque claro, la bomba de información, el shock inicial es muy grande, entonces tú te tienes que ajustar, porque yo iba por la calle flipando. O sea, yo decía, nadie sabe nada. Pobrecitos míos, todos sois inocentes, no tenéis ni idea de por qué sufrís, de qué estáis haciendo. Os lo quiero decir, pero yo decía, te van a encerrar por loca, cállate, cállate. Entonces, al principio un poco difícil, pero además yo soy extremadamente social, yo siempre estoy con amigos y con gente. Y las conversaciones estaba un poco ausente y mordiéndome la lengua hasta que ya me empecé a ajustar. Hubo un tiempo de transición donde ya me calmé, fui integrando todo y fui capaz de compaginar mis dos lados. Mi lado espiritual, que iba recibiendo más información, necesitaba entender más cosas, era demasiado pronto. Y, y luego, de una manera, empecé a hablarles a ellos de una manera diferente. Empecé no con tanta información espiritual, pero sí empecé a mandar ciertos mensajes para que se tranquilizaran, para que tuvieran otros puntos de vista. Y yo empecé a disfrutar mucho más. Y cuando vi que se calmaban, o que me daban las gracias, me daban muchos abrazos, ya dije, bueno, pues igual tiene su sentido. No es tanto hablarles de revelaciones, ni de libros, ni de tanta información, sino de saber hablarles de tú a tú, pero con otros pensamientos, con otras ideas que no han entrado en tu mente jamás porque no te han dicho. Entonces yo iba un poco por ahí y empecé a disfrutarlo muchísimo y empecé a decir a la gente que se relajara, que no se juzgara tanto, que no era el demonio, que si se había equivocado, pues que se perdonara a sí mismo, que por qué no se iba a perdonar, pero que estamos locos. Entonces, Claro. solamente los más íntimos, tengo un grupito Sí. de 8 amigas de toda la vida, es así. Y bueno, hay 3 de ellas que es que si no se lo digo reviento. O sea, mira, me ha Sí. pasado esto, como me queréis, pues ya está, me vais a querer igual y esto es lo que hay. Y lo entiendo O perfectamente y sea me que preguntan. realmente tú, de alguna forma, empezaste una labor de orientación espiritual no expresa, sino que fue No. natural y empezaste a la gente pues a ayudarle en ese sentido, ¿no? Bueno, es que yo ya lo hacía de antes, es que como siempre me ha gustado tanto la gente, yo donde iba me hacía grupos, siempre estaba de charla, siempre estaba de cachondeo, siempre me han contado sus cosas todo el mundo y hablábamos. Solo que ahora esta vez yo estaba en una posición de seguir esas conversaciones, pero con una información que antes no tenía y aportar ciertas comprensiones a la gente que antes no tenía. Entonces, como siempre me ha pasado y me ha gustado, pues yo seguía haciendo lo mismo, solo que ahora de otra manera. Claro, Entonces, claro. y yo empecé a disfrutarlo mucho más y empecé a ver que los demás también. Entonces, que me contaban que les hacía sentir bien de alguna manera, que no había alguien que les estaba juzgando, les estaba diciendo si estaba bien o mal, o les estaba machacando, y les abría un Claro. poquito a entender, oye, ¿y esto que te ha pasado? A lo mejor no podría ser porque en el fondo tú necesitas saber esto otro. Y claro, de pronto Ya. hacían, coño, oye, pues no será que... Y entonces empezamos unos debates sin saberlo maravillosos. Y claro, yo lo gozo el triple. Lo gozo, pero sobre todo entendiendo que hay una razón para todo, que es que a mí eso me estaba volviendo loca. Digo, eso de sufrir por sufrir en el mundo, de que pasen las cosas que pasen. No entraba en mi cabeza, tenía que haber un sentido. Cuéntanos, Entonces, María, cuéntanos eh, la transformación de la espiritualidad, pero cuéntanoslo desde dos puntos de vista. Primero, ¿en qué crees tú que te ha transformado la espiritualidad? Y segundo, ¿qué te ha dicho la gente a tu alrededor sobre tu transformación? a ver, la transformación es brutal porque vives mejor. O sea, es que en todos los campos de tu vida los enfrentas de otra manera, pero no cabe duda. O sea,
Tú en el momento en el que te enfrentas a un problema, ya no estás vendido como antes, en el que eres una pobre víctima sufridora, no, empiezas a vivir con atención. Hay una razón para todo. Estás pendiente de las cosas, estás cuestionándote, preguntándote a ti mismo, hay un mundo interior al que puedes acceder, hay respuestas para todo. Entonces, claro que vives ahora se vive de otra manera. Entonces, vives mucho más calmado, más sereno, con mucha más paz, más tranquilidad, entendiendo que no pasa nada, lo que te está ocurriendo es porque te tiene que ocurrir y hay algo de lo que te tienes que dar cuenta, y cuando te das cuenta es brillante, hay una magia en todo. Entonces, La jolín, confianza. claro, por supuesto, hay un equipo detrás que te está apoyando enormemente, entonces vive mucho más relajado, más liviano, te tienes que enfrentar a cosas como todos, pero no desde el drama, ahora desde la serenidad, desde la calma, desde la confianza, es que no tiene nada que ver. Entonces ¿Y luego, los demás? tú, ¿Cómo te han visto los demás ese cambio? claro, aquí viene, tú empiezas a dar una imagen de una seguridad, una calma, que nadie sabe de dónde ha venido de pronto, de dónde ha nacido, pero tú la transmites. Entonces tienen curiosidad de qué estás haciendo tú. Pero ¿y tú por qué no estás viviendo este drama, la guerra, el no sé qué, pues todas estas cosas? Pero ¿y tú cómo estás tan tranquila con esa serenidad? Claro, ya te ríes e intentas pues explicarles de la manera que puedes, que bueno, todo tiene un sentido, todo tiene un porqué, deberían hacerse preguntas, deberían indagar, para que lleguen a lo... Ya si tengo mucha confianza, pues ya se lo digo, les voy informando, les voy diciendo. Claro, si tenéis conocimiento es poder, si lo tenéis, la vida Claro, cambia. Y es así de claro, simple. Pero si no tienes el conocimiento, estás vendido. Pero si claro. tienes el conocimiento, además lo sientes, sabes en lo profundo de ti que es cierto, no puede nadie contigo. Es que es imposible. Ya está, ya esto es otra Oye, cosa. María, y de toda la información espiritual a la que has accedido en este año y medio, que además yo sé que cuando alguien le engancha de una forma tan fuerte, pues es como que él emplea muchas horas en recibir información, en ver vídeos, en escuchar audios, en leer cosas. De todo lo que has accedido, ¿qué es lo que te ha resonado más y servido más? ¿Qué información? ¿De qué texto? ¿De qué revelador? ¿De qué tipo de información? A ver, cada persona tiene su libro y tiene su revelación adecuada. Para mí yo tengo un especial cariño a dos. El primero es Ranta, el libro blanco de Ranta, porque fue con el primero que aterricé y el primero que me contó. Entonces, fue mi despertar. Entonces, para mí Ranta va conmigo hasta el fin. Y luego Set, porque la información que da Set, como yo tenía un poquito de apertura y según fue contando todo lo que no sabemos multidimensionalmente y me fueron acompañando a la vez que yo estudiaba Set experiencias y fui Mm. corroborándolas, para mí Set es como un amigo que me ha ido llevando de la mano. Entonces, eh, no solamente la información, sino que además me iban ocurriendo cosas, experiencias que iba teniendo que tenían que ver con la información de SET. Entonces, claro, son muy especiales. Pero no quiero quitarle atención a ningún otro, porque Crión me parece fantástico, Tobías, bueno, el Conversaciones con Dios, o sea, yo eso me lo fundí en una semana, fue una locura, no paraba en el coche, en el trabajo, por la noche. Eh, que todos tienen algo, yo no... Sí, 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 manual para la extensión, o sea, es que las sí, canalizaciones de Yesu a mí esas me llegan al corazón, o sea, me sí, explota en la selección de las palabras que tiene, sí, es brutal, brutal. sí, Entonces eso me pasa a mí, pues con estos, pero que no quiero restarle importancia a los demás, que cada uno tiene suyo, que hay quienes sí, son apasionados de Urantia. Bueno, a mí Urantia sí me gusta, me parece un chusmerío cósmico, que digo yo, maravilloso, pero no, las Me ha encantado conexiones, como lo has dicho. Me encanta. sí, Es el cotilleo cósmico. exacto. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Claro, claro, que también mola, que no te digo yo que no, pero a ver, para mí, la fuerza con la que Ranta dice las cosas, cómo te Sí, atraviesan el corazón, fue lo que me impactó. sí, O sí, sea, sí, tiene una sí, sí. manera de hablar, de transmitir un mensaje que a mí me dejó loca.
y me sí, impactó. Me ocurre también con Yeshua, muchísimo. O sea, tiene sí, una manera de unos mensajes que te llegan al alma. Es que yo no puedo sí, escribir de otra manera. Es que dices, es que es esto, está sí, clarísimo, no tengo la sí. más mínima duda. Y luego la Bueno, y magia de ser. una pregunta. Si alguien de tu entorno que no está en el camino espiritual consciente, si alguien te preguntase, pero María, ¿tú cómo te crees que eso lo ha escrito alguien del más allá? Eso seguro que lo han escrito estas personas. ¿Qué le contestarías? Léelo, léelo y mira a ver qué te parece, si tiene lógica, si no tiene lógica. Léelo primero y luego lo hablamos. Pero antes de cerrarte en banda, léelo, por favor, escúchalo. Porque ahí Sí, hay sí, mucha información que mira a ver que de pronto te parece que tiene una lógica. Claro, yo, sí, sí, como nadie ha tenido, de mi círculo, nadie ha tenido esas experiencias que he tenido yo, pero tampoco me las niegan, ¿eh? Jamás me han dicho nunca que me las estaba inventando, que es lo gracioso de todo. Que sí, yo, sí, mi sí, círculo cercano, sí lo he comentado y saben que a sí, mí me pasan ciertas cosas, a ellos no, pero saben que no estoy mintiendo. Con lo cual yo digo, jolines, pero ¿me queréis hacer caso entonces? Que aquí está pasando algo y no os estáis dando cuenta. sí, Aceptáis que hay gente que es capaz de tener una sensibilidad diferente, una percepción extrasensorial, creéis en los fantasmas, creéis en la vida del más allá, pero pero no vais a poner voluntad en saber qué narices está pasando, pero ¿cuándo os va a llegar el momento? Es que no, claro, o sea, creéis, pero no os importa. claro, claro. Sí, a mí alguna vez me había ocurrido, pues que alguna persona me había preguntado, ¿no? Y, oye, ¿y tú cómo sabes? Entonces, bueno, yo primero le dije lo que tú, mira, léelo y a ver qué sientes, ¿eh? Porque eso es algo fundamental. Pero luego, por otro lado, te diré un poco objetivamente que, bueno, pues a mí me gustaba mucho la filosofía, me gustaba mucho pues leer ensayos científicos y lo que viene en estos libros, te aseguro que no hay nadie vivo que lo pueda haber escrito. O Claro, sea, eso también lo te he lo dicho yo aseguro, muchas veces. te lo Digo, aseguro. claro, digo, léelo porque es imposible que se estén inventando esto. No hay humano capaz de inventarse esto. Léelo. Exacto, exacto. Y Sí, sí, además, sí. son mensajes tan diferentes a la historia que nos ha venido contando la religión y lo que hemos mamado desde pequeñas, que merece la pena que lo escuchéis y salgáis de ese sueño, de esa ignorancia, de ese programa en el que estamos. Sí, sí, Pero sí, sí. que no, que cuando a la gente le llega su momento, que por mucho que yo me emocione, que no. Que si vienen a preguntarme, porque eso sí me ha pasado, ha sido curioso cómo han empezado a venir también personas de pronto y me han pedido que les mande vídeo, me han pedido que les mande mensajes y bueno, pues Sí. ahí estoy también haciéndolo, que yo digo, oye, pero ya llevo 800 vídeos, joder, ponte tú, no me seas tan vago, ahora Es que sigue tú buscando. esa es la manera correcta en la que se debe establecer esa relación, es decir, que te pregunten a ti, porque si tú vas con los libros a pegarles en la cabeza, lo único que consigues es ponerles a la defensiva. Entonces tú simplemente hablas de lo tuyo, tú, sobre todo el ejemplo de esa confianza, de esa nueva forma de ver la vida tranquila, relajada. Eso es el mejor ejemplo que puedes dar para que los demás vayan hacia ti. Pero lo de predicar y evangelizar es algo que es de las religiones evolutivas. No, no, pero yo eso lo tenía clarísimo desde el momento número uno, porque yo llevo toda la vida haciendo preguntas de ese tipo a todo el mundo y no le interesaba a nadie y ya lo dejé de hacer porque es que no les interesaba, solo me interesaba a mí. Entonces yo solo sabía. Entonces yo ahora, por no encontrar la respuesta, significaría que todo el mundo iba a estar dispuesto a que yo les contara lo que había descubierto, para nada. Entonces por eso me callaba y lo único que hice fue dar mensajes que les calmaban, les tranquilizaban, les hacían pensar y como Sí, eso era muy bien recibido, digo, pues ya está. sí, Y luego ya empezó a aparecer, sorprendentemente, gente que sin tener ni idea de nada, ni tener tanta confianza conmigo, de pronto me hacían una pregunta rarísima. Oye, que la muerte no existe. Tú lo sabes, dímelo. Y yo, toma ya. Bueno, vamos a ver. Entonces ya empezaba, les fascinaba. Oye, si tienes información, mándamela, yo quiero saberlo, tal cual. Y ahí, pues eso. sí, Pero vienen ellos. Entonces, como dije, pues si vienen ellos, pues no, ya está. Lo máximo sí, que yo puedo hacer es, con toda esta información que recibo,
aplicarla, integrarla y ayudar a toda la gente que está a mi alrededor, que está más perdida, pobrecitos míos, que no paran de sufrir y es tan fácil hacer el cambio solo con entenderlo. María, y en cuanto a la gente más cercana a ti, pareja, hijos, hermanos, padres, tíos, primos, ¿ha cambiado algo con respecto al resto de la gente en cuanto a cómo te han visto, la transformación que has tenido? ¿Ha cambiado algo tu relación con ellos? ¿Cómo? Bueno, a ver, es innegable que me ven mucho más tranquila, eso Mm, para empezar. Eh, apenas ya, o sea, yo antes también saltaba como las palomitas de maíz enseguida, tenía mucho pronto y luego súper impaciente con todo, me desesperaba de impaciencia. Pues claro, yo también he ido cambiando, hay cosas que estoy mucho más relajada, más calmada, estoy más templada, entonces lo han notado. Pero claro, la madurez de los 40, lo espiritual, anda un poco ahí todo. O sea, el que más enfado, la verdad, de reconocer es Álvaro, porque yo de pronto a mí ya no me interesaba ni la tele, ni la política, ni hablar de vacaciones, ni es que no me interesaba nada. Yo estaba lo que estaba en ese momento. Entonces, hubo un tiempo en el que él se cabreó y le parecía que ya me estaba pasando la raya. puede notar un poco de secuestro tu pareja, ¿no? Cuando entras en ese proceso tan... Me están secuestrando a mi Claro, claro, pero yo intentaba explicarle que para mí era una necesidad que tenía desde hacía siglos, que necesitaba saber y que de pronto, por una vez tenía toda la información, que me dejara porque tenía que entenderlo todo. Entonces, él también se tuvo que ajustar un poquito, luego ya yo ya fui bajando el ritmo, claro, es que al principio fue a lo bestia. Es que no me hables, que no, que estoy a lo que estoy y más información, ejecutaba con los niños como una loca, acostarles y a lo mío. Entonces, a ver, ahí me pasé, pero es que no lo podía controlar, era demasiado. Sí, sí, sí. Luego ya que me fui relajando, él también asumió que bueno, pues que a mí me gustaba eso y que no había más que hablar. Le fui poco a poco metiendo series, pelis, de estas que a mí ya me interesaban, Sí, tampoco me puso resistencia y luego sobre todo no darle la matraca al hombre, que esto es cosa mía, no sí, de él. sí, Entonces sí, sí. tenía que respetarle, había que hablar de otras cosas, Es había fundamental. que... Es claro, entonces bueno, tú también no te puedes volver loco. Está claro. Pero bueno, a pesar de que al principio estaba un poco mosqueado de, oye, vamos a ver, como luego me ha visto que estamos mucho más tranquilos, más serenos, Claro. discutimos menos, ya no soy tan ansias como antes, pues Mm, dice, pues ni tan mal, la verdad. claro, Pues claro. dale, dale. A ver, María, cuéntame sobre nuestras voces. ¿Qué es? ¿Cómo surge? ¿Qué pretende? A ¿Qué mí es me parece nuestras una voces? idea muy bonita. Claro, nosotros tenemos mucha información que nos está ayudando a vivir mejor. Entonces, toda esa gente que anda por ahí tan perdida, eh, necesita un rinconcito de gente que le hable las cosas de otra manera, que le cuente cosas de otra manera, que le den nuevos pensamientos, nuevas perspectivas, que no se lo había dicho nunca a nadie, que les ayude a sobrellevar el día a día, a cambiar de actitud. Esos temas que vamos a tratar del, pues eso, de deja de ser una víctima que no te está llevando a ninguna parte, o el juicio, deja de juzgar a todo el mundo y a ti mismo y de machacarte. Eh, pero ¿quién te han convencido que eso es normal y está tan integrado en la sociedad? O sea, hablar de cosas que no se hablan mientras tomas un café y que me parecen importantísimas. Vamos a aprender a vivir mejor. Y vamos a decir cosas que no te dicen en la tele, ni te dicen en casa, que te van a ayudar a vivir mejor, ya está. O que te den una bofetada en la cara para que espabiles ya de una vez. Pero no desde ese punto psicológico que el psicólogo tampoco te da claves, o sea, te puede ayudar con algunas cosas, pero no estas claves, ese clic interior, esa tuerca que se te mueve, que te hace romper. Claro, Entonces, claro. me parece una idea muy bonita para eso, no tanta espiritualidad, que eso ya, los que estamos aquí ya lo sabemos, el que quiere buscarlo lo va a encontrar, pero hay un nicho ahí que se pueda hablar con la gente, decirle cosas que nunca les han dicho, con toda Sí, esta información y ayudarles, sin sí, sí, darles con sí. el libro en la cabeza, me refiero. Sí, sí, Entonces, sí, sí. esa idea me pareció fantástica, Sí, sí, sí. fantástica.
Sí, ya sabes que nuestras voces es una primera versión de lo que nosotros, me refiero a Ricardo, a Eva y a mí, hemos empezado a hacer un programa paralelo que se llama Abre tus ojos, que pretende exactamente lo mismo, hablar de los temas que le preocupan a la gente en un lenguaje que ellos entiendan, pero que lleve el contenido espiritual y les pueda servir. Sí, sí, sí. Eso. Efectivamente, ahora mismo ahí estamos en un momento, nos lo están avisando además de fuertes cambios energéticos, de conciencia de la humanidad, y yo estoy convencido de que mucha gente va a tener el anhelo interno de obtener respuestas, y hay que estar ahí para poder ofrecérselas sin que se vuelva loco, porque los que estamos en la espiritualidad profunda, con los conceptos elevados y tal, pues estamos un poco a lo nuestro, pero hay mucha gente que necesita que alguien le tome de la mano y la introduzca en la espiritualidad de una forma que acepte, que entienda, que sienta. Y ahí es un Totalmente papel de acuerdo. importantísimo. De manera gradual, porque tú has vivido experiencias, has tenido una FM o te ha pasado algo, o estás tan metido en la matriz que no, que te cuesta. Entonces, de una manera sutil, gradual, que te Sí, haga pensar. Entonces, y sí, además es que es cierto, es que ves que cada vez hay más gente que se hace preguntas, que sí. antes no se las planteaba y ahora hace una pregunta clave que digo, dale, ahí está, sigue por ahí. Pero claro, sin coger un curso de milagros y hacerle zaca. Y ahora te Exacto. zampas esto. María, una preguntita. Y ya que estamos hablando de esto, ¿a ti no te llama la idea de hacer una divulgación de la espiritualidad en ese sentido? Es decir, acercando todos esos conceptos mm, a la gente de una forma llana, simple, sencilla, que lo puedan entender. Esa divulgación que se hace en espacio sutil, pero, por ejemplo, pues con este propósito de decir, no, yo lo que voy a hacer es que toda esta dificultad se lo voy a acercar a la gente para que lo entienda. ¿No te llama esa idea? Ya veremos. No está descartado, o sea, puede ser que sí, porque es que a mí toda esta información me encanta, si es que me pasaría horas, horas solamente con esto. Entonces, si está rondando la idea, puede ser, pero de momento lo que más me atrae es lo que hemos hablado antes. Lo Ujú, de no tanto explicarles las divulgaciones, ujú, sino enseñarles a pensar de otra manera, a que se cuestionen ellos cosas con un sentido profundo, que nadie jamás se lo ha enseñado, no nos han enseñado a preguntarnos, o te nace o no te nace, pero que enseñen a mirar hacia adentro, a hacerse claro. preguntas de una manera, eso sí me atrae más, pero lo otro no lo descarto, me voy a preparar una serie también, a ver cómo me siento y a lo mejor entro, no digo yo que no, puede ser que sí. Bueno, bueno, lo que sí parece más claro es que lo de hacer una orientación a la gente, eso sí que lo tienes más como que te sale de dentro y lo sientes, Me ¿no? nace, sí, sí, sí. Lo gozo, me nace y además se me da bien porque veo los resultados. Entonces, como hay feedback, me motivo más. Entonces, me Qué gusta bien, seleccionar palabras y todo y lo muy bien. disfruto. Bueno, María, pues vamos a acabar esta entrevista con otra pregunta que le hacemos a todos los entrevistados, y es la siguiente. Como bien sabes, el mundo está cambiando muchísimo. Hay algunos cambios que parecen simplemente pues cosas que ocurren en el mundo, pero la gente que estamos en la espiritualidad sabemos que hay algo más profundo, que es lo que está detrás de todos estos cambios. La pregunta es, ¿cómo ves los siguientes años de la humanidad? ¿Qué es lo que va a ocurrir y cómo se puede interpretar? A ver, yo también siento que aquí hay un cambio. O sea, es innegable. Además es que se nota en el ambiente, notas el cambio en la gente también. Están abriendo la mente, están percibiendo de manera distinta. Ojalá vaya más rápido. Me gustaría que fuera un poquito más rápido y que esto espabilara, pero bueno, no se sabe. No sabemos exactamente la velocidad con la que va a ir, pero yo no puedo negar que no lo noto porque lo noto. Entonces, eh, aquí va a haber una evolución grande. Estamos preparándonos muchos. A ver, aquí está habiendo un cambio de mentalidad muy grande. Yo no sé si tenemos que estar preparados para algo o para no, si efectivamente
¿Va a haber dos tierras inminentes o no? A mí me da que sí. Todo esto me da que sí, pero la velocidad con la que se efectúe no lo sé. Por si acaso, cuanta más información tengamos, mm, más sensibilidad, mejor, porque si hay gente que nos necesita y va a pasar algo, pues que estemos ahí de soporte. Eso es lo único que puedo decir, porque tiene que haber un Porque sentido para todo. esto que hablan del apocalipsis, de que puede llegar un momento en que nos encontremos pues acontecimientos, pues desastres naturales y, en fin, guerras. Bueno, guerras ya las estamos viendo. Hemos visto los acontecimientos de 2020, que en realidad pues ha sido una especie de guerra sin armas. Es decir, vamos a seguir viendo esto del apocalipsis. ¿Qué es el apocalipsis en realidad? ¿Qué están diciéndonos sobre qué es el apocalipsis? Eh, A ver, como siempre dicen, cuando se avecina un cambio, las aguas se empiezan a revolver y empiezan a pasar cosas. Cuanto más turbulento está el mundo de fuera, para mí es que algo inminente va a ocurrir. Entonces, claro. demasiados desastres naturales, guerras, crisis, digo, uy, aquí Claro, cuando hay calma las aguas están tranquilas. Esto es así. Entonces, algo se está cociendo, algo está pasando, pero yo también siento que algo viene. ¿Apocalipsis? Pues mira, no, chico, es que no, la verdad. Esto no se ha montado, no hemos llegado hasta aquí para que ahora se haga así fuera. Ni me creo nada de extraterrestres, ni que van a venir, ni nos van a llevar, que no. Que para mí es una revolución interior. Para mí es que es un salto cuántico de los seres humanos, que hemos estado viviendo en una ignorancia absoluta, intentando hacer encaje de bolillos, y ahora de pronto vamos a hacer todos un boom y a empezar a sí, entender y a vivir desde otra manera. Eso es lo que yo creo. Pero desde dentro de cada uno. Es un clic interno y un acercamiento a los mundos sutiles y a los mundos espirituales mucho mayor. Y si además se descorre el velo y podemos empezar a tener más conexión y a entender un poco más las cosas, pues fenomenal. Pero sí, creo que sí, eso es sí. simplemente evolución, todo va de evolución y nos toca. Y es que ahí Sí. estoy de acuerdo, nos toca y se siente. Entonces, bueno, pues que el Sí. mundo se quiere empeñar en seguir empozoñándonos, que lo haga, pero que da igual, que está hecho. Sí, quizás lo que comentabas tú de las dos tierras, que es un concepto de Tobías y de Crión, ¿no? De, bueno, pues va a haber una parte de la población cada vez más consciente y va a haber otra parte de la población que por diversas circunstancias pues no va a poder llegar. Entonces parece que se forman dos convivencias diferentes en la Tierra y efectivamente pues todo eso por lo menos nos vamos a encontrar con circunstancias como de conflicto entre esas dos tierras, quizás. Bueno, conflicto de la vieja tierra con la nueva y la nueva tierra comprendiendo lo que ocurre y la vieja tierra sin comprenderlo y todavía queriendo aferrarse a lo viejo, pero inevitablemente viendo que eso cambia y que no tiene vuelta atrás. Pero sí, Y en eso ya es un poco en lo que estamos. sí, Yo eso es lo que vivo en mi día a día. Yo veo a gente que están en la inopia absoluta y yo por otro lado veo cosas, percibo cosas, tengo experiencias extrasensoriales, o sea, es que estoy en una tierra y en otra a la vez. Entonces, sí, para sí, mí estoy viviendo en dos mundos a la vez. Entonces, lo que está diciendo todavía es de las dos tierras, digo, ya, obvio, sí, claro, ya está, sí, ya está. Entonces, bueno, pues unos iremos hacia más experiencias, más comunicación con los planos sutiles y otros seguirán jugando en el juego que quieren y está bien. Pero, escucha, si los que ya queremos se va a aumentar, pues es donde hay que firmar. Que yo quiero claro. saber más, que yo quiero más comunicación, que quiero ver de qué somos capaces, qué más se puede hacer. A eso me refiero. Que los otros no quieren, pues fantástico, cuando quieran, que se metan. Si es que no hay Claro. problema, cuando les llegue el momento. Pero bueno, pues que es interesante y que merece la pena vivirlo. Muy bien, María. Pues nada, vamos a ir terminando porque al final esta entrevista se nos ha alargado, ¿eh? Ya, un poquito. Estas cosas Bueno, pasan. pues,
Pues simplemente agradecerte que estés en esta entrevista, agradecerte que hayas empezado a colaborar con Espacio Sutil, conminarte a que lo sigas haciendo, decirte que te volveremos a entrevistar en el futuro porque las personas que van evolucionando tienen mucho que aportar y en estas entrevistas hay mucha gente que agradece el punto de vista de todos. Y nada, desearte suerte con nuestras voces, con todos los proyectos que quieras iniciar además de nuestras voces. Y nada más, decirle a todos los oyentes y videntes de entrevistas a personas conscientes de Espacio Sutil Televisión que les agradecemos el que puedan ver nuestros vídeos y sin más, pues nos vamos a ir despidiendo. María, ¿algo que quieras comentar? Gracias a ti, Iván, por la entrevista. Muy bien. Gracias por toda la labor que haces, porque por ti accedemos muchos a esta información. Las cosas como son. Que me voy Muchas al gracias. curro, que llego tarde. De Un acuerdo. besito muy grande. Venga. Adiós. Adiós.